Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva, junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de AFP Habitat, Enea Ciudad Aeropuerto, Securitas, líder en servicios de protección para empresas, GTD, tecnología para simplificar tu vida, Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas, Upago, tus cobros en línea, Clínica Alemana, si es tu salud es la alemana, digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna. Sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Es martes 14 de mayo del año 2024. No había estado en el mes de mayo con ustedes, así es que feliz de volver. Muy agradecido a todos los que me llamaron, me escribieron y los que se acordaron. Consuelo Matías, ¿cómo están? Nico, buenos días. Consuelo Nicolás, muy buenos días. Volvemos a la rutina, agradable rutina. Maravilloso, se restaura el orden de la galaxia. El orden de la galaxia, como lo que ocurrió ayer, ¿o no? ¿En qué sentido? ¿En el Parlamento? No, pero me refiero básicamente más que al yo antes de eso quería aprovechar así como los festejos del programa de hoy y celebrar a Tabilo, que estoy impresionadísima. Sí, pero oye, dos seguidas. Yo estaba segura que no estaba segura, pero es que la prensa internacional decía que le había ganado a Djokovic porque a Djokovic le había llegado el botellazo en la cabeza un par de días antes en Roma, que sí, que le llegó de un chileno casualmente. Está diciendo. No. Sí, pues no superó la historia. No, cuenta. Pero y además no me sé el nombre del chileno, pero es un cabro chileno de unos 28 años que estaba viendo el partido y que se asomó en esta suerte de entrada que tienen los jugadores y los camarines. Djokovic estaba firmando los autógrafos, ¿no es cierto? Y este cabrón se asoma a mirar y se cae accidentalmente. Estas suertes de cantimploras de botellas de agua grande, se sale de la mochila y cae. No es que el cabrón se la tirara, ni mucho menos. Sí, me di cuenta que era un accidente, pero no sabía. Claro, es un cabrón chileno. Y se cae y ahí es la que le pega a Djokovic. Imagínate. Todo calza, porque después iba a jugar con un chileno. Exactamente. Imagínate si se hubiera sabido, yo no tengo idea. Bueno, había artículos entonces que decía, Djokovic decía que no, que le ganaron en buena ley, pero que efectivamente había estado como con problemas de que no había estado con todo su potencial y se preguntaban si tenía alguna contusión o etcétera. Más no. Qué bien Tabilo hoy día ganando ahí 7-6 al 18 del mundo. 16 del mundo. Mira. 16 del mundo. Ahora me acotan que la botella estaba vacía. Puede ser, pero son unas botellas de esas que son metálicas. Alguien que conoce al personaje. Así que. Sí, no sé, son botellas metálicas. Sí, pero igual pega o pegó fuerte. ¿A quién? ¿A Djokovic o al que al botellazo? Se le cayó la botella. Al botellón. Al chiquillo, imagínate qué miedo que te culpen de que tú quisiste agredir y qué sé yo, cuando fue involuntario en este caso. Bueno, pasa entonces Tabilo a la siguiente fase, a cuartos de final. A la siguiente fase, a cuartos de final. Oye, Isapres. Yo no me quería referir, si ustedes me permiten, al resultado en términos de lo que viene, porque yo creo que hay un gran signo de interrogación, pero que la salud pública en Chile está hoy día en un pie de mucho más seguridad que anteayer, de todas maneras. O sea, eso es un dato a la causa. Hay que ver qué es lo que ocurre, en fin, etcétera, cómo se relaciona, y si no se judicializa, porque ayer alguien me advertía que había riesgo de judicialización igual, en función de que las interpretaciones de la Corte podrían ser particulares. Pero yo me quiero quedar en lo otro, en lo anterior a eso. Porque finalmente lo que por lo que yo logré conversar, etcétera, finalmente la razón por la cual se llega a esta solución de compromiso, una solución de compromiso es aquella que no deja contento a nadie.
Eso es lo que uno puede definir como una solución de compromiso. Es decir, que para nadie es el óptimo, que para todos es un subóptimo. Y en general, las decisiones subóptimas son las decisiones óptimas en el largo plazo porque son las que se pueden concretar. Pero eso es otra historia. El punto es que en el tema de óptimo o subóptimo, aquí hay una convicción que finalmente lo que no se podía hacer era dejar producir un colapso en el sistema de salud en Chile. Y se había generado el consenso de que se generaría el colapso. Si es que a mí me aseguran que el consenso no era total, que no era total, pero era mayoritario. Muy amplio. Pero era mayoritario y probablemente ampliamente mayoritario. Entonces, el punto es que se llegó a esto básicamente a partir de de decisiones de los tribunales, estamos de acuerdo, pero también de un ambiente respecto a que era la oportunidad de hacer algo para cumplir con una aspiración, voy a decir ideológica, pero ideológica en el buen sentido de la palabra, si se quiere, de principios. Pero finalmente los principios se encontraron con la realidad y se renunció de principios y se pasó a realidad. Entonces, ¿qué tan artificial fue todo esto? ¿Por qué pasamos tanto tiempo? ¿Por qué pasaron tantas cosas? ¿Porque hubo un proceso de convencimiento? Si es porque fue un proceso de convencimiento, yo creo que hasta positivo. Porque aunque no sea unánime, es mayoritario. Y finalmente, y eso es lo que, y con esto me callo, y es lo que a mí me preocupa, es que cuando uno conversaba con los actores, sobre todo políticos, uno se encontraba con un desconocimiento del funcionamiento del sistema patente y brutal. Y de hecho, algunas de las intervenciones ayer de parlamentarios respecto al tema, o en estos últimos días, no sé exactamente si ayer, porque me estuve poniendo al día y no sé cuándo las dijeron, demuestra que todavía muchos de ellos siguen sin entender cómo funciona el sistema. Entonces, eso es lo que a mí me parece complicado. Ahora, me parece bueno que parece que entendieron, o que al menos dijeron, mire, si usted quiere quiere perder la próxima elección, vote en contra de esto. Como sea, terminó bien. Pero yo creo que debería uno darle doble clic a por qué llegamos a esto, cómo llegamos y por dónde llegamos. Y es multifactorial probablemente, llegamos desde varias formas. Yo no sé si la ISAPRE entendieron del todo cómo tenían que actuar también. Capaz que tampoco, yo, en la entrevista que yo les mencioné la semana pasada en Mañalich, es bien impresionante, dice algo así como, se le dijo a las ISAPRES cuando salieron los primeros fallos de que esto tenía que cambiar, y las ISAPRES nunca creyeron que les iba a llegar el momento en que el fallo se cumpliría, como dejaron pasar hasta el día de hoy, hasta el día de hoy se sigue cobrando de más. Es decir, pero ahí entiendo que era política de la ISAPRE. No, entiendo que ahí era una razón, no todas, ojo, no todas, y entiendo que era una... se sigue cobrando de más a toda la gente que tiene planes hasta el 2019 y que no los cambió, los actualizó, se cambió de ISAPRE, se cambió de sistema, etcétera. Por supuesto, etcétera. los nuevos se hicieron con las nuevas normativas, pero los viejos se siguen cobrando hasta ahora, eso es increíble. Sí, son como 678.000 contratos, estaba viendo la... Y la vuelta a un tema que a lo básico es que la política sigue actuando en muchos casos solamente cuando no queda otra y estás literalmente entre la espada y la pared y no te quedan márgenes de acción. Ayer llegamos llegamos es tan gráfica la imagen, si el día 12 la Corte Suprema señalaba a la superintendencia que tenía que tener ya el fallo funcionando, o el fallo acogido, el fallo, ¿cómo se dice? Implementado el fallo. Sí. El día 12. Y la votación en el Congreso fue el día 13. O sea, no es que estuvimos en el último minuto. Hubo que pedir un pequeño alargue para que funcionara, porque era entre domingo y lunes. O sea, la política está actuando en los márgenes cuando es literalmente jugar con fuego. Hay un momento en que realmente se puede pasar y puede colapsarse un sistema, y cuando se colapsan los sistemas de salud, por ejemplo, de manera funcional completo, las consecuencias pueden ser a veces irreversibles. Aquí por suerte creo que hubo un salvataje a tiempo. Yo en eso no estoy, no es que no esté de acuerdo en que hacer las cosas a último minuto es peligroso y es jugar con fuego, pero no creo que al final sea realmente el asunto aquí. Si bien pasaron meses, muchos antes, en que la superintendencia no hacía el cálculo definitivo de la deuda, habían diferentes cálculos. Las ISAPRE evidentemente que no colaboraron para que esto se solucione. Nunca colaboraron, ni antes ni durante, me parece a mí. También todas las expectativas que se crearon con la comisión de expertos y con las soluciones que se fueron proponiendo. La imposibilidad del gobierno de convencer a toda su gente de que
que esto era un salvataje o no un salvataje, y cuáles eran los riesgos sistémicos, de qué manera están integrados, también para explicarle a la opinión pública de qué manera están integrados los dos sistemas, ya cómo uno depende del otro. Pero claro, ahora las ISAPRES dicen esto no hace necesariamente viable en el largo plazo al sistema. Y estamos chuteando un problema que lo más probable es que se lo vuelva a presentar al Parlamento o al gobierno, al próximo gobierno, porque si se encarecen, todo el mundo ya lo sabe, ¿verdad? Si se encarecen mucho los planes, sí, y funciona esta nueva modalidad complementaria de FONASA, que no se conocen tanto los detalles, pero o hay gente que decide irse a las ISAPRES nuevas, entonces que tengan mejores coberturas o que ofrezcan planes más baratos porque no tienen que pagar la deuda, etcétera, etcétera. Van a quedarse ISAPRES súper grandes y es el problema del sistema, con los malos cotizantes, ¿verdad? Con los cotizantes más caros y con preexistencias y que no tienen cómo salir de ahí, y con las tablas evidentemente de factores, que eso está por ley, y evidentemente que las personas más adultas se enferman más y son más caras para el sistema, pero solo financiándose así. Entonces, sí, lo que pasa... ¿Dónde está la solidaridad? O sea, hay un sistema de seguros con pura gente que cobra, no funciona. No funciona. Los seguros de auto existen porque es más gente la que no choca que la que choca. Porque si todo el mundo chocara no existirían los seguros de auto. Para entenderlo así, claro, en forma bien gráfica, digamos. Entonces, chuteamos el problema, por suerte, pero... pero esto requiere, por ejemplo, y la ISAPRES en ese sentido lo han dicho poco, pero requiere, por ejemplo, mayores grados de flexibilidad, por ejemplo, que se premien las permanencias largas en el tiempo. Hoy día eso no se puede hacer, hoy día hay limitaciones para hacerlo, entonces, porque existe la libertad de movilidad, digamos, entonces, eventualmente que se autorizara, que se premiara, entonces yo te voy a cobrar barato si tú te comprometes a estar los próximos 10 años conmigo o los próximos 20 años conmigo, no tengo idea, y de esa forma mutualizo, básicamente estos son seguros, es decir, unos pagan por los otros, el concepto no es solidaridad como tú bien te corregiste, Consuelo, sino que es un concepto de mutualización más bien, que es muy importante entenderlo. Pero es un poco hoy por ti, mañana por mí, en el largo plazo. Absolutamente. Entonces, en ese sentido, si los jóvenes van a ir a FONASA porque pagan menos, ahí nos vamos y van a entrar a las ISAPRES cuando empiecen a enfermarse más, y las ISAPRES, comillas, van a estar obligados a admitirlo, por la lógica que se plantea en las leyes, tenemos un problema. Ahora van a entrar, pero ¿a qué precio van a entrar? Cuando tengan que entrar. Ojo, es que es relativo lo del precio, porque sí. Pero si además no te vas a ir si es que tienes una preexistencia, porque no te va a cubrir la enfermedad que necesitas. No, eso claro, eso es respecto a lo que están. Me refiero a qué pasa si los jóvenes toman la decisión de que, mira, a mí me sale más barato, comillas, ir a quedarme en el FONASA hasta el minuto en que yo sienta que voy a necesitar más prestaciones. En que yo siento que me voy a empezar a enfermar. Exacto. Cuando me levante un día en la mañana y me duela algo. Cuando yo sepa que después de los 50 años está el viejazo. O me voy a meter un ISAPRES. Lo digo por el conocimiento de causa. O me puse a jugar en una liga, estoy pensando en los que no tienen hijos. Me puse a jugar en una liga y ahí la verdad que mejor, entre ir al traumatológico y toda la historia, sabéis que mejor me meto en un ISAPRES. Ojo. Claro. Pero daba largo. 8 de la mañana con 17 minutos. Y está con nosotros el abogado, ex fiscal nacional, Felipe Irarrázaval, quien se está tomando posesión de su lugar mientras nosotros estamos al aire, y viene muy abrigado, así que mejor que se desabrigue porque aquí no hace mucho frío que digamos. Bueno, para hacer justamente, o para referirnos y para profundizar más en esta acusación que la Fiscalía Nacional Económica hace al INDE e Indura por este caso de colusión. Ambas empresas son grandes, operan en muchas partes del mundo. La acusación de colusión es entre el 2019 y el 2021 para subir precios, aumentar rentabilidad, en fin. Y tenemos hoy día un contexto totalmente distinto donde se acusa a estas empresas respecto de lo que ocurría al principio. Felipe Larraín
Felipe Larrazán, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por la invitación. Hola, bienvenido. Hola, Consuelo, ¿cómo estás? ¿Podríamos, así como profesor, preguntar cómo pilla a nuestro mercado? ¿Cómo es la fotografía del momento en esta acusación respecto de esas acusaciones más antiguas, las de los pollos, los buses interurbanos, las farmacias y tantas otras que quedan en nuestra memoria? ¿El contexto es otro? ¿El tablero es completamente otro o no tanto, Felipe? Bueno, yo creo que necesitaría como unos 40 minutos para responder eso, pero Dejémonos 4. yo me he querido quedar callar las reacciones y hacer un poco el contraste con los otros casos, ¿no? El caso, me tocó a mí sufrir en parte el caso farmacia, el caso pollo y el caso tissue. Sufrir en tanto tu fiscal nacional, fiscal económico. Fiscal económico, sí. Y yo creo que aquí yo tengo cierto optimismo en la reacción que ha tenido la mayoría de la gente respecto a un caso como este, ¿no? Y ese optimismo se basa en varios antecedentes. Bueno, primero, optimismo por la Fiscalía, porque haber hecho todas esas medidas intrusivas en tiempos de pandemia debe haber sido bien difícil. Optimismo por la confidencialidad, o sea, esta es una cuestión que partió del 2019 y nunca se filtró, a pesar de que pasó varias veces por la Corte de Apelaciones. Pero eso ha sido una constante en general, ¿no? Esa ha sido una constante y claro, en eso tiene razón y esto ha confirmado ese criterio y ese criterio no ha cambiado, digamos, no se ha producido un deterioro institucional, digamos, en esa materia. Que la delación compensada está viva, también yo creo que eso es interesante. Pero han tratado de matarla hartas veces, ¿eh? A ver, mira, las delaciones compensadas son difíciles de digerir, digamos, hay que reconocerlo, y yo creo que el embate principal fue justamente uno de la Corte Suprema en el caso Tissue a propósito del concepto de coacción. Exacto. Pero yo creo que es un animal resistente, ¿eh? Ahora, un animal resistente porque el premio es que quede eximido, ¿no? Eximido de multa y eximido de lo que se puede venir ahora también, digamos, que es de la responsabilidad penal, ¿no? Y aquí hay un caso en donde, bueno, tocaron el timbre, digamos. Es verdad que después de un allanamiento, pero yo creo que eso demuestra que la cuestión está funcionando y que porque alguien habló, ¿verdad? En esta historia hubo una garganta profunda. Hubo una denuncia. Mira, yo creo que aquí también es interesante una cosa, ¿eh? No sabemos cómo ocurrió esto. O sea, sabemos el cuento de la demanda, ¿no? De la acusación de la Fiscalía, pero hay que esperar que pase más agua bajo el puente para saber efectivamente más detalles, ¿no? Y por eso es interesante el análisis, por así decirlo, sociológico de la reacción de la gente frente a este caso solo con el elemento de la acusación, ¿no? Uh-huh. Ahora, lo otro es que, bueno, se podría aprobar las reformas del 2016, tanto en términos penales como en términos de indemnización. Yo creo que la ley está bien. Eso es interesante porque siempre empiezan a murmurar que la ley hay que cambiarla, eso tan típico de nosotros, los chilenos, ¿no? De que si hay un problema, entonces la solución es la ley, cuando muchas veces eso no es así, digamos. Bueno, y aquí, al menos lo que yo he escuchado, el discurso, el ruido, digamos, posterior a la acusación es que no han salido con esos temas. ¿Tú, en tanto expertos, temas que la ley está dando el ancho para las necesidades, la ley anticorrupción? Sí, yo creo que la ley chilena es súper estricta, yo creo que está bien hecha y yo creo que las leyes hay que analizarlas varios años después de aprobadas. Esta como tontera de estar siempre autoanalizando la ley y cambiándola es ridícula, digamos. Sí. Y hay que esperar a que las leyes maduren, a que se interpreten, a que se apliquen. Y en este caso aquí también es un poco lo mismo. Hay que esperar a que se prueben los casos. Y ahí, con los casos concretos donde uno sabe si la ley funciona o no. A mí también me da optimismo. Perdona, si nos pudieras aclarar, también, bueno, no solo fuiste fiscal nacional económico, sino que dirige el Centro de Libre Competencia en la Adolfo Ibáñez, entonces estás en estos temas todo el tiempo. ¿La actual ley de qué año es y en cuáles casos se ha aplicado de los famosos o de los más? Mira, la ley chilena es antigua, es de las más antiguas de Latinoamérica, de 1959. Ha tenido bastantes reformas y la última reforma fue la del 2016. Esa me tocó a mí sufrirla porque tuve que ir todas las veces al Congreso
a explicar la ley, digamos. Y esa ley trajo muchos cambios, especialmente en aumentar el monto, la multa, en establecer que las operaciones de concentración requerían control obligatorio, una cosa que en Chile no había y que en el resto del mundo sí había, y también en criminalizar la colusión, digamos, de una manera bien especial y particular y muy sofisticada, porque es secuencial, ¿no? Entonces primero va la libre competencia y después entonces vienen los casos penales. Ahora, ese mecanismo aún no se ha aprobado. Aquí hay... implica riesgos para el incentivo. Implica riesgo, pero también implica beneficio, porque en la medida que el peor escenario es más catastrófico, eso te da incentivo para querer eximirte. Y la diferencia con lo que teníamos antes es que la ley actual efectivamente establece el eximente completo. Entonces, las personas que se delatan y las personas que así se declara que se han delatado por el Tribunal de Libre Competencia no tienen sanción penal. Eso es indiscutido, porque yo me acuerdo que hubo en su minuto columnas y hubo opiniones respecto a que había un cierto margen de interpretación del juez, que finalmente, de la justicia, que finalmente podía llevar a que eso se convirtiera en letra muerta. No, yo no creo eso. No, tiene que haber una cooperación evidente. Esa es la esencia. Claro, la calificación de la cooperación es la. Por eso, pero no basta con denunciarse. Mira, yo creo que eso va a soportar aguas, digamos, y debiera funcionar. Además, yo también veo otra cosa, y esto es otra. Yo no soy optimista por naturaleza, digamos, pero esta otra cosa que también me tiene optimista es el silencio del Ministerio Público en esta materia. A mí me tocó sufrir el Ministerio Público, no quiero recordar eso, pero muy irresponsable. Incluso habían fiscales nacionales que hacían matemáticas, digamos, decían que esto es como más de 1000 portonazos, digamos, una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, digamos, y que está confundiendo una cosa con otra. En cambio ahora he visto el Ministerio Público un poco más maduro, digamos, y ha guardado silencio. Yo no he visto ninguna declaración de nuevo en esto de mirar desde el balcón, digamos, cómo se desarrolla esta colusión. Yo no he visto ninguna reacción de ello, y eso yo lo encuentro muy positivo, digamos, porque tienen que esperar a que la Fiscalía Nacional Económica haga su pega, tramite su caso, el tribunal tendrá que tomar su decisión, así la Corte Suprema, y de ahí en un tiempo más vamos a ver qué consecuencias tiene el punto de vista de indemnización y responsabilidad penal. Ahora, yo tengo igual... Perdón. Sí. No, solo que me resulta sorprendente que sigan... Si el caso es como lo está presentando la Fiscalía Nacional Económica, me resulta sorprendente que se puedan coludir de una forma tan insólita. Porque acá la acusación es que se reparten los clientes y que... Uno de ellos, en 2 casos, se ganan licitaciones y de repente, con un precio menor, y que el competidor, se retiran de la licitación y se lo otorgan al competidor. Yo no puedo creer que eso suceda al día de hoy con la ley que tenemos, y no puedo creer tampoco que el cliente no se dé cuenta que después de llamar a la licitación, por una causa desconocida, se retira el que tenía la mejor oferta. Mira... A ver, yo creo que eso, lo que tú planteas, hay un tema de fondo, y que también es parte de la madurez cívica de este tipo de casos. Carteles van a haber siempre. Sí. Puedes poner penas de muerte, cortarle la mano a la gente o colgarlo en la plaza pública. Van a haber siempre, así como accidentes del tránsito van a haber siempre, los fines de semana largos van a haber muertos, digamos, y eso es inevitable. Así también como las tasas de homicidio van a existir, la violencia intrafamiliar también, digamos, independiente de las multas que tú pongas o la capacidad fiscalizadora de la autoridad. Entonces, yo creo que es al revés, y fíjate que ese era como el tema de fondo que yo quería traer, digamos, era hasta qué punto, y te lo planteo de otra forma, Consuelo, hasta qué punto... ¿Esto demuestra que la libre competencia es una entelequia? ¿Es un invento? ¿Es una mentira? ¿O hasta qué punto esto demuestra que no, que aquí lo que hay es espacios de libertad y bueno, las empresas tienen esa libertad y la pueden ejercer bien o mal, digamos, y bueno, aquí uno la está ejerciendo mal, si es que se prueba, digamos, pero siempre van a haber casos. ¿Y por qué? Porque la colusión se basa en los incentivos que tienen las empresas de cartelizarse
y cartelizarse es un excelente negocio, y entonces ellos pueden valorar que la probabilidad de la detección sea baja, y bueno, aquí no la chuntaron, digamos, y no resultó así, ¿no? Y eso pasa también con la mayoría de los delincuentes y los infractores, digamos. O sea, la gente que va a más de 120 kilómetros piensa que no lo van a pillar, digamos. Si supiera que lo van a pillar, no iba a andar a 120 kilómetros, digamos. Ahora, lo importante es que la gente sepa, y el mundo empresarial sepa, que el monto de las sanciones o el escenario catastrófico de una detección es enorme. Y aquí viene lo otro que no se ha hecho mención. Lo otro relevante es que haya una percepción de que la probabilidad de detección sea importante. No puede ser 1, no puede ser 0, porque eso no existe, digamos, ¿no? Pero tiene que ser una relevante. Y ahí hay un tema que hasta ahora yo entiendo que nadie lo ha dicho, y es que en vez de pensar en modificar leyes, quizás deberíamos centrarnos en darle más recursos a la Fiscalía Nacional Económica. Es fácil, es barato. Actualmente el presupuesto de ellos no es una cifra gigante, son, no sé, 8.000 millones de pesos, una cosa así, estamos hablando de más o menos 9 millones de dólares. Ha ido bajando, si tú lo ves. Y el beneficio de la competencia real es monstruoso. Enorme. Esto no hay que mirarlo así, digamos, porque no es el servicio de impuesto interno, pero se paga solo, digamos. Se paga solo. O sea, cuando yo hice el cálculo, más o menos era 1 a 10. O sea, lo que le das tú a la Fiscalía te lo multiplicaba por 10, digamos, pero bueno, esa no es la idea, porque no es un recaudador. Pero yo lo que haría, digamos, en vez de todos estos discursos, digamos, llenos de gárgara, de lo complicado de la colusión, lo difícil de la colusión, cuando de nuevo esto tiene que ser algo que ocurre en espacios de libertad en una economía de mercado, y tenemos que aceptarlo así. Eso es parte de la educación cívica. Y no solo en una economía de mercado, o sea, ocurren en sistemas cerrados, en los que haya licitaciones o lo que fuera, o la propia corrupción es una forma de colusión también, digamos, en sistemas que no sean de mercado. O sea. Claro, pero la legislación de libre competencia tiene importancia en economías de mercado. O sea, si no existiría, por cierto. Si ustedes van a Venezuela y Cuba, ahí no hay institucionalidad de libre competencia, o si la hay es de mentiras, de papel, porque no está la libertad del mundo privado, porque la economía de mercado se basa en que la producción de bienes y servicios viene del mundo privado, y ellos son los que tienen la libertad y efectivamente pueden cometer infracciones, digamos, y eso debiéramos aceptarlo. Si lo que sería raro es que no hubiesen casos de delación de colusión detectados. Eso es lo que sería raro. Yo creo que muy interesante la conversación. Estamos con Felipe Irarrázaval, ex fiscal nacional económico. Damos por hecho un montón de conceptos que no toda la gente está tan familiarizada como tú, que trabajas en esto. ¿Desde cuándo está la delación compensada? En 2 o 3 palabras, ¿qué significa exactamente y qué cambio vino a producir en nuestra legislación? Y para el caso actual, que es el de Linde con Indura. Mira, es súper interesante porque este caso, tú tienes el contrafactual. Una fiscalía con delación compensada o con medidas intrusivas como allanamiento, interceptación telefónica, produce este caso. Vamos a ver los resultados de este caso. Un caso bastante similar a este, con las mismas empresas, un poquito más amplio, se dio el 2005 y el 2006, pero sin la facultad intrusiva, y ese caso se perdió ante la Corte Suprema el 2007. ¿Se acusó a estas empresas de la misma industria? Sí, era a propósito de una licitación de oxígeno medicinal al sistema de hospitales públicos. Y básicamente la Corte Suprema, a mi juicio, con un razonable fundamento, dijo, mira, no hay pruebas indiciarias, pero no hay pruebas directas, definitivas, digamos, que el contraste con los que nos presenta la Fiscalía ahora, digamos. La delación compensada es un animal difícil de entender y de digerir, pero extremadamente eficiente. Viene del mundo norteamericano, es un invento norteamericano, y básicamente es que alguien que cometió una infracción, entre comillas, se arrepiente, y para ayudarlo a que se arrepienta, uno le da ciertos incentivos, y el incentivo es que justamente no va a tener sanción por lo que hizo. Pero tiene que entregar antecedentes que nos lleven a la solución del problema, sí, o a investigar bien qué pasó. Suficientes antecedentes para poder presentar un requerimiento por parte de la Fiscalía. Y sí, tienes que acusarte a ti mismo y con quién te coludiste. Sí. Lo interesante es que la delación compensada no es algo que solamente está en libre competencia.
está también en drogas y en terrorismo. Pregúntenme ustedes cuántos casos de violación compensada ha utilizado el Ministerio Público. ¿Nunca? Pregunto, ¿cuántos? No sé. No lo sé. No sé, pero da la impresión de que no mucho, digamos, porque se hubiera sabido. Entonces, hay algo interesante en la Fiscalía Nacional Económica, de la cual el Ministerio Público debiera... No sé, porque si son por terrorismo, bueno, no es que tengamos muchos casos, en general no hay casos por terrorismo en Chile, porque no se aplicaba la ley tampoco, pero en drogas... Lo que pasa es que también son asuntos donde la gente quizás pide protección y por eso no lo sabemos. Sí, bueno, en delación compensada también, bueno, es verdad que más en libre competencia es más abierto, pero se podría establecer en la sentencia que efectivamente operó la delación compensada sin explicar quién es la persona que apretó el botón, digamos. Pero lo interesante es que la Fiscalía Nacional Económica, a pesar de ser un organismo administrativo, no un organismo penal, le entregaron esta herramienta al 2009 como consecuencia del éxito del caso Farmacia, entre comillas, y gracias a esa herramienta que la ha podido administrar muy bien, a pesar de no ser un organismo penal, es que, bueno, ha logrado desbaratar varios carteles gracias a la delación compensada y ha logrado ganar esos casos gracias a las pruebas que le presenta el delator. El delator. Ahora, yo creo que nos quedan un montón de preguntas que me encantaría poder hacerle más en otra oportunidad, Felipe Larrazábal. Básicamente la lógica de, por ejemplo, si pocos actores o múltiples actores cambian la lógica respecto a los riesgos de colusión, porque hay quienes sostienen que la concentración aumenta la colusión y hay quienes dicen exactamente lo contrario. En fin. Pero eso, Nicolás, es súper evidente. O sea, que mientras menos empresas, los costos de transacción de una colusión son más bajos. Entonces es evidente que el nivel de concentración aumentan los niveles de colusión, pero también el nivel de concentración dice relación con la economía a escala del país, digamos. Por supuesto. Entonces hay que tener cuidado. Mira, aquí hay un tema detrás, es que yo creo que en Chile, curiosamente, mi percepción es que sabemos poco de lo que es la economía de mercado. Muy poco. Y entonces quizás hemos aprendido la economía de mercado, y acá está el tema de nuevo, y vuelvo a la reacción, hemos quizás aprendido la economía de mercado a propósito de las infracciones de la libre competencia. Es como ir al pozo séptico, digamos, de la economía de mercado, que es las infracciones que se cometen. Y a mí, yo creo que nos falta a nosotros educación cívica a qué es lo que es la economía de mercado. ¿Qué te puede dar la economía de mercado? ¿Qué no te puede dar la economía de mercado? Que es como el lado brillante, es la parte de la luna que está iluminada, digamos, y yo veo en muchas de las reacciones y los comentarios muchas leceras que se dicen y tonteras porque no hay un entendimiento de qué es lo que es la economía de mercado. Mira, la economía de mercado tiene algo parecido a la democracia. Mira, es lo menos malo, no es perfecto, claro, tiene fallas, digamos, pero la pregunta acá y el tema de fondo es hasta qué punto cuando nosotros vemos casos de colusión, lo que queremos es, entre comillas, o ese es nuestro espíritu, torpedear la economía de mercado. Y yo creo que eso a mí me dio un poco la impresión de que había mucha gente que reaccionaba, por ejemplo, en el caso Pollo, en el caso Tissue, con una reacción virulenta, porque lo que quería era otra cosa. Quizás menos competencia, no más. No, lo que quería era taclear la economía de mercado, pero y en el fondo, y ahí tú puedes usar terminología, digamos, moderna, como el neoliberalismo, digamos, ¿te fijas? Porque la economía de mercado es capitalismo. Claro. Entonces, y yo siempre tenía la sensación, digamos, cuando era fiscal, de que como que me sentía haciendo el mismo hoyo donde después nos íbamos a enterrar nosotros, digamos, si es que el resultado de la eficiencia de la labor de la Fiscalía Nacional Económica de desbaratar carteles iba a ser un desprestigio tal de la economía de mercado que iba a votar la economía de mercado sin entender los beneficios de la economía de mercado. Entonces, paradoja interesante. Y por eso yo creo que esta cuestión de tomar palco y mirar las reacciones de esto y compararlo con los otros casos, yo veo un mayor nivel de madurez, pero creo que hay mucho por avanzar en hacer las clases didácticas de qué es lo que puede dar la economía de mercado y qué es lo que no puede dar. Felipe Larrazábal, 1.000.000 de gracias por haber estado Felipe, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias, buenos días. Evita la fuga de ingresos. Hoy Upago es la plataforma líder en la TAM en recaudación y cobranza, un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea. Para que tu empresa siga adelante y no se detenga, contrata la protección inteligente de Securitas. Contáctalos y diseña en conjunto un plan de protección para tu tranquilidad. Hablemos en securitaschile.cl.
Los amigos de GTE nuevamente nos sorprenden. GTE es distribuidor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital, para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTE hacen que la tecnología simplifique tu vida. Desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente desde un solo lugar. Talana, tecnología humana. Maneja tranquila donde quiera que vayas, contrata tu seguro de auto en Consorcio y obtén asistencia 24/7, conductor de reemplazo y mucho más. No esperes más y cotiza en consorcio.cl. Cuando buscas el mejor lugar para tu empresa, lo más inteligente es estar en Enea, por su conectividad vial, acceso integrado al aeropuerto, plusvalía, especialista en logística, área controlada, de seguridad y mucho más. No hay necesidad de apurarse, no hay necesidad de brillar, no hay necesidad de ser alguien más, sino uno misma. En Duna, la escritora inglesa Virginia Woolf. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo. Si aún no sabes qué hacer con tu devolución de impuestos 2024, en AFP Habitat te ayudamos a decidir por la mejor opción. Haz crecer tu futura pensión ahorrando en una APB o invierte en tus próximas metas depositándola en una cuenta 2. Conoce más sobre los beneficios de nuestros productos de ahorro voluntario y contrátalos ingresando a afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Pregúntale a la inteligencia artificial. ¿Verdad? Necesitamos estar donde los líderes en logística y donde piensen en seguridad, ¿o no? Respuesta en español neutro, mexicano neutro o inglés. Inglés. That's an easy one, guys. What you're looking for is in Enea. Lo más inteligente es estar en Enea. Especialistas en logística, área controlada y seguridad y mucho más. Conoce más en enea.cl. Enea, Ciudad Aeropuerto. ¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces UPago es tu partner tecnológico, los número 1 en recaudación y cobranza en LATAM. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. upago.cl, tus cobros en línea. Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida. En un momento en que la seguridad es crucial para las empresas en Chile, contrata la protección inteligente de Securitas, que combina tecnología con procesos de control adaptados a cada negocio, para que tu empresa siga adelante y no se detenga. Contáctanos hoy mismo en securitaschile.cl y descubre cómo podemos diseñar juntos un plan de protección que te brinde tranquilidad. Securitas, líder en servicios de protección para empresas. El agujero negro estelar más masivo de nuestra galaxia fue descubierto recientemente por un grupo de 450 científicos de distintos países del mundo. En esa colaboración había solo un académico de Chile, el profesor de Universidad Andrés Bello, Laurent Chemin. Este importante hallazgo abrió todo un nuevo ámbito de investigación que permitirá seguir contribuyendo a descifrar los misterios de nuestro universo. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. ¿Camino al trabajo? ¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? ¿O te toca coordinar turnos? Hazlo fácil con Talana, nuestra plataforma multidispositivo de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Nosotros nos encargamos de la gestión y tú de lo que más importa, tus colaboradores. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana. ¿Les gusta, niños? ¡Sí! Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile? ¡Seguro! Papá, ¿y a mí me vas a dejar manejar? ¿Cuando cumplas 18 años? ¡Seguro! Ya, súbanse, vamos a dar una vuelta. Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl.
Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río invitan. Esto es Hablemos en Off en Duna. Opinión y sonidos de tu mundo. El profesor de la Universidad Andrés Bello, Laurent Chemin, fue el único académico de Chile en ser parte de la colaboración internacional Gaia, la cual descubrió recientemente el agujero negro estelar más masivo de nuestra galaxia. Más información en aporte.una.cl. Crece la familia. En Clínica Alemana te acompañan y entregan toda la tranquilidad y seguridad que necesitas. Conoce el beneficio copago fijo en tu parto o cesárea en clínicaalemana.cl. ¿Y en qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque en Habitat el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Son las 8 de la mañana con 43 minutos, hablamos en off en Radio Duna y tomamos contacto con nuestra entrevistada, que don Matías del Río hace los honores. Sí, la presidenta de la corporación de la Cámara de Diputados, Carol Cariola. Diputada Cariola, muy buenos días, gracias por subir el llamado de Duna. ¿Cómo está usted? Hola, buen día. ¿Qué tal, Matías? Gusto de saludarte. Gracias. Consuelo también, entiendo que está ahí. Sí. Nicolás. El Nicolás, Matías y la Consuelo. Hola. Sí, hola. Nicolás Vergara, Matías del Río, Consuelo Saavedra, Carol Cariola. Es el team Consuelo, de por favor. Parto yo. ¿Se siente satisfecha con o conforme con o cómo se siente más bien con la votación del día de ayer que aprueba la ley corta que hace viable entonces el pago de la deuda de las ISAPRES por la tabla de factores? Bueno, evidentemente, Consuelo, hay elementos del proyecto de ley que no nos gustaron. Esto fue producto finalmente de una comisión mixta. Sin embargo, tal como varios lo dijeron ayer, y entre ellos me incluyo, si bien no quedamos 100% conforme con el resultado de la ley, por lo menos creemos que era muy importante, y yo al menos tenía esa convicción, así lo manifesté previamente, de que tener ley era fundamental. O sea, es decir, nosotros no teníamos espacio para poder, para evitar, digamos, tener una ley de estas características. Era fundamental tener una ley que permitiera la implementación del fallo de la Corte Suprema en función de la defensa, particularmente de las y los usuarios, que puedan tener efectivamente sus devoluciones ante los cargos de cobros adicionales que habían hecho las ISAPRES durante mucho tiempo, pasando por arriba de la tabla de factores que se les había planteado. Y en ese sentido, bueno, creo que de todas maneras lo de ayer es un avance. Hay ley, hay implementación, y eso va a evitar una serie de problemas a los cuales las y los usuarios podrían verse expuestos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la declaración de insolvencia de una ISAPRE, que podía significar en concreto, y lo que hemos explicado varias veces, muy importante que las personas lo sepan, que una ISAPRE que se declara en insolvencia, lo que termina por ocurrir es que sus usuarios afiliados quedan en un corralito. Eso significa que durante un tiempo determinado, que es aproximadamente un año, esas personas no iban a poder cambiarse ni de institución, ni a FONASA, ni a otra ISAPRE, etcétera, hasta que la cartera de clientes de esa institución fuera licitada. Y por tanto tenían que pagar las prestaciones de sus propios bolsillos. Eso es una catástrofe para cualquier ciudadano a pie que no tiene 10, 8, 5 millones de pesos para pagar cualquier prestación de salud cuando se trata de una enfermedad grave, una operación. Y a los diputada Cariola, y a los cotizantes, bueno, ayer en redes sociales había mucho partidario de gobierno enojado porque decían esto es un salvataje con la plata de los propios cotizantes. ¿Qué responde usted a los que interpretan esta ley como así bien fácil pagar la deuda porque a la gente le va a subir el precio de los planes? Mire, yo creo que no quiero calificar de ninguna manera quienes puedan pensar distinto. Evidentemente cada persona tiene derecho a tener su opinión. Sin embargo, lo que al menos hemos sostenido, y así también yo lo creo, es que de ninguna manera esto es un salvataje. Las ISAPRES, si es que no hubiésemos tenido un camino para la devolución de los costos que cobraron de más, y por lo tanto la aplicación del fallo, que es lo que hace esta ley lo que determina son las condiciones de la aplicación del fallo. Eso es básicamente. Además de que incorpora un elemento adicional, que es la modalidad complementaria de FONASA, de cobertura de FONASA, para poder hacerse cargo de aquellas personas que emigraron a FONASA y que quedaron incorporadas en el tramo B. Entonces, dicho eso, lo que hubiese sido un salvataje, creo yo, y así lo dijimos en su momento, y hubiese sido una situación tremendamente terrible y compleja, hubiese sido el camino de la mutualización.
Pero ese camino de la mutualización finalmente quedó descartado a raíz de que varios parlamentarios acudimos al Tribunal Constitucional en su momento para solicitar que se hiciera un pronunciamiento en torno a esta medida que evidentemente estaba fuera de la norma y que era inconstitucional desde la presentación que habían hecho la y los senadores. Entonces, a mí me parece que si bien hay cosas que podrían haber quedado mejor, por ejemplo, el plazo de devolución que muchos de nosotros sosteníamos que tenía que ser en un plazo mucho menor, de 5 años, de 7 años, incluso en algunos casos se planteó, finalmente quedó en 13, pero eso fue producto de la negociación. Hubo un sector político que empujó a que la mayor cantidad de tiempo posible se tomaran para hacer la devolución, y la comisión mixta tuvo que llegar a un punto medio de acuerdo que finalmente terminó en los 13 años. Obviamente eso a mí no me gusta, pero no significa por eso que íbamos a echar abajo toda la ley con las consecuencias que eso significaba para las y los usuarios. Diputada, 2 elementos. Uno, entiendo que el Tribunal Constitucional lo que planteó no era la inconstitucionalidad de suyo, de la mutualización. Lo que planteó es que debería ser iniciativa del Ejecutivo. No se hizo, no planteó que la mutualización era algo inconstitucional. Eso entiendo, no sé si entendí mal. Y lo segundo... Bueno, lo que pasa es que la inconstitucionalidad se genera en el contexto de que es una iniciativa constitucional exclusiva del presidente. De acuerdo, pero es que eso es distinto... Aquellas materias, claro, por eso se habla de la inconstitucionalidad. Pero es la inconstitucionalidad del proceso. Fue presentada por parlamentarios la iniciativa y no por el presidente. Claro, pero es lo que pasa, y me lo aclara un miembro del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no se pronunció sobre el fondo. Es decir, exacto, no dijo que fuera inconstitucional. Lo que dijo es que el procedimiento utilizado no se ajustaba a la Constitución. Que también me dicen que es distinto el concepto de ajustarse a la Constitución a ser inconstitucional. Ahora, eso como primera aclaración. Es una buena precisión, pero efectivamente lo que hubo es que hubo una declaración de inconstitucionalidad de la tramitación de la norma. A eso me refiero. De acuerdo. Y eso es importante porque no es distinto. Y lo segundo es que usted plantea, no, tuvimos que hacer esto porque los afiliados iban a ganar un corralito, iban a tener que estar pagando sus prestaciones durante al menos un año. Ahora, pero eso no ocurrió ahora, la semana pasada. Desde que se inició toda esta discusión, desde el fallo de la Suprema en adelante, que esa realidad era exacta porque es lo que plantea la ley. Entonces, ¿por qué demorarse tanto? ¿Por qué extremar tanto si finalmente se sabía que este problema se iba a encontrar? No, eso no ocurrió ayer, sino que sabemos que desde un principio era lo que iba a ocurrir si se dejaba caer a las ISAPRES. Bueno, efectivamente, y por eso el gobierno presentó, en cuanto salió este fallo, inició un proceso de conversación con distintos parlamentarios y parlamentarias hace más de un año, en el cual, o quizá un poquito menos de un año, en el cual se llevó adelante una serie de conversaciones para precisamente ir acordando este camino. Se presentó un proyecto de ley que estuvo casi 7 meses en el Senado, quiero recordártelo, Nicolás, y posteriormente cuando pasa a la Cámara de Diputados y Diputadas, nosotros nos demoramos cerca de mes y medio en sacarlo adelante. De hecho, más desde la Cámara al menos, que es lo que a mí me toca representar, nosotros hicimos todos los esfuerzos por contribuir para que se cumplieran los plazos. Te quiero comentar, por ejemplo, que la semana distrital, previo a la semana distrital, nosotros acordamos por la unanimidad de los miembros de los comités poder constituir la comisión mixta, a pesar de que el proyecto todavía no había pasado al Senado. Entonces, te lo comento porque son medidas que a lo mejor no se conocen, pero desde las cuales nosotros contribuimos para precisamente establecer el cumplimiento adecuado de los tiempos. Yo creo que en esto, y quiero hacer un juicio muy responsable porque lo hicimos en algún momento, el Senado se tomó mucho más tiempo del que correspondía. Y la comisión mixta en particular, que tuvo además toda la semana distrital para poder sesionar, y que finalmente llegó hasta el último minuto, se trató de extender en eso, se habló insistentemente con el senador Macaya para que facilitara los tiempos de tramitación. Sin embargo, hubo poca voluntad en su momento. Nosotros hasta último minuto estuvimos esperando la semana pasada. Nosotros como Cámara teníamos la semana pasada, el día miércoles, contemplado poder tratar esto. Estuvimos esperando hasta altas horas de la noche para poder saber si es que íbamos a tener una sesión o no en la tarde después del Senado, a raíz de que esperábamos que el día jueves esto fuera despachado por el Senado. Entonces, por la comisión mixta me refiero, no hubo voluntad en ese momento, nos dijeron que no, que ellos iban a suspender hasta la semana siguiente, y recién el día lunes retomaron la tramitación. Entonces, en esto también es importante focalizar bien dónde están las responsabilidades del retraso de esta tramitación, porque al menos nosotros desde la Cámara, lo vuelvo a repetir,
con harta transversalidad, también tengo que decirlo, tuvimos mucha disposición a poder cumplir con los tiempos y yo creo que eso quedó bastante claro, al menos en los procesos de tramitación. Carol Cariola, presidente de la Cámara, ¿queda claro también con esta última tramitación tan de urgencia, o estas últimas, porque este es el caso de las ISAPRE, la semana pasada fue en materia de seguridad, de que como está planteado, como está diseñado, las formas de legislar no están dando respuesta a las necesidades y a las urgencias que la gente pide, y que haya que pedir una semana extra del trabajo territorial y suspenderlo para dedicarse a legislaciones que son hiperurgentes, por todos comprendidas así, y que llevan un año, algunas mucho más. ¿No será el momento de rediseñar la forma? Porque si nos vamos al origen de nuestra república, se legislaba algunos poquitos meses al año. Claro, era otro Chile, otro mundo, otro todo. Pero ¿no será que estamos también en presencia de otro mundo, otro Chile y otro todo, para empezar a ver, por ejemplo, si es que es adecuado tener un 25% del tiempo legislativo de alguien que está elegido para eso en semanas distritales y que trabajan lunes, martes y miércoles sesionando, y hay otros trabajos que también pueden ser importantes pero que no están en el foco de la legislación? Hay demasiado rezago en legislaciones y eso, creo yo, perjudica la credibilidad de los cuerpos legislativos respecto de la sociedad, o la sociedad respecto de sus cuerpos legislativos. Bueno, siempre es posible, Matías, revisar cuáles son los mecanismos que tenemos para legislar, y evidentemente creo que siempre va a ser posible mejorarlo. Hemos ido buscando para eso, por ejemplo, hemos ido aumentando días de trabajo de comisiones, precisamente para poder tener mayores líneas de trabajo. De hecho, habitualmente también hay comisiones que funcionan los días jueves, no solamente el lunes, martes y miércoles durante todo el día, que además son largas jornadas de trabajo. O sea, la sesión en la parte temprano en la mañana termina a la 1 de la tarde, y después las jornadas de trabajo de comisiones terminan a las 8 de la tarde, 9 de la noche, incluso en algunos casos hemos tenido sesiones especiales también. Durante, por ejemplo, hoy en la tarde tenemos una sesión especial que parte a las 7:30 de la tarde y termina tipo 8:30, 9. Entonces, lo que quiero decir es que acá no es que haya un grupo de parlamentarios que no hagan el trabajo. Eso también es algo que no corresponde. No, yo no he hablado flojera. Es reestructurar bien el trabajo. En el fondo hay 27 comisiones funcionando paralelamente, 13 parlamentarios por cada una de ellas. Evidentemente yo creo que tenemos que pensar mecanismos para mejorar de alguna u otra manera la celeridad de la tramitación de los proyectos, porque efectivamente cuando un proyecto de ley, por ejemplo, no tiene urgencia del Ejecutivo, en este caso del Gobierno, porque quien tiene la facultad constitucional de poner la urgencia es el Gobierno, en este caso el Presidente de la República, ¿no? Él dice, hay discusión inmediata, eso tiene un tiempo de legislación, o suma urgencia, etcétera. Sin embargo, cuando son mociones parlamentarias o cuando son proyectos de ley que no necesariamente cuentan con el respaldo del gobierno en particular o con la urgencia del gobierno, finalmente se demora mucho más tiempo y a veces nos demoramos. Mire, lo que pasó con las 40 horas. Nosotros yo soy autora de ese proyecto de ley y pasaron 7 años desde que lo presentamos para que pudiera ser ley de la República. Y hoy día, afortunadamente, es ley de la República porque hubo un gobierno que decidió patrocinarlo, empujarlo y sacarlo adelante. Pero así, muchas veces proyectos de ley que son incluso iniciativas del gobierno, como por ejemplo la ley del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, para prevenir femicidios, que tiene recursos para poder mecanismos de prevención contra la violencia hacia las mujeres en distintos ámbitos, etcétera. Ups. Se nos cae. Chuta, perdimos a la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola. Y lo que sí, estamos bastante en el límite del tiempo, pero vemos si podemos recuperarla. Ahora, lo relevante, lo comentábamos al principio, es que finalmente hay aquí una, comillas, victoria de la moderación. Y por más que le gustara o no le gustara a algunos, entendieron que el rol es legislar en función del bien común, digamos. Y yo creo que eso una ley que se aprueba con 122 votos a favor. Sí, pues, sí, yo creo que eso 39 en el Senado. Yo honestamente les digo, creo que es un gran avance. Iba a decir civilizatorio, pero es mucho. Por lo que implica, no, por lo que implica, por lo contrario. Capaz que no es tanto. No por el favor, digamos. Perdón, diputada Cariola, que se nos cortó en un segundo. Queríamos que redondeara la idea en que estábamos. ¿Aló? Sí. Sí. Carol.
Ahora, perdón, es que hoy voy en la carretera, camino a una actividad en Santiago. Perfecto. Miren, bueno, lo que decía básicamente es que hemos tenido proyectos de ley que efectivamente se demoran más de la cuenta cuando su tramitación no tiene urgencia, pero yo estoy de acuerdo, Matías, con que tenemos que buscar mayores mecanismos de perfeccionamiento en nuestro trabajo legislativo. Sin embargo, también tengo que ser justa con que en los últimos años hemos ido buscando acelerar estos mecanismos. De hecho, de los 32 proyectos de ley en materia de seguridad que se propuso el presidente Vlado Mirosevich en su momento de la Cámara con el presidente del Senado, cierto, el presidente Coloma, hemos logrado ya sacar 23, es decir, solo nos quedan 7 de esos proyectos. Por lo tanto, ahí hubo un esfuerzo legislativo que no es menor, del cual, evidentemente, en el cual todos contribuimos para el avance de esta materia. Hoy día lo que nos queda pendiente son las reglas del uso de la fuerza, el sistema de inteligencia del Estado, el sistema de inteligencia financiera, muy importante para la persecución de la ruta del dinero, cuando se trata de crimen organizado, el rol preventivo de los municipios, que ya está avanzando y que esperamos poder tramitarlo. De hecho, mañana lo votamos en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas, y que pasa al Senado, el Ministerio de Seguridad, que ya lo despachamos al Senado, la ley de reincidencia, que hoy día debiera terminar su comisión mixta para que mañana en la sala de la Cámara de Diputados podamos tramitar la votación de la mixta y luego pasaría al Senado y se va a ley. Tenemos también el proyecto de la Defensoría de las Víctimas, que es un proyecto que hemos esperado durante mucho tiempo y que el gobierno del presidente Boric le puso muchos recursos para poder hacer un proyecto realmente viable. Entonces me parece que tenemos hoy día avances legislativos relevantes, no solamente en la semana distrital, que es lo que nos permitió al suspenderla, porque además quisimos dar una señal hacia el país a raíz de la desgracia que vivimos en esos días con los 3 carabineros asesinados. Me parece que de alguna u otra manera el trabajo se ha venido haciendo para acelerar la tramitación de proyectos de ley que contribuyan al nuevo escenario en materia de seguridad que tiene el país. Hay nuevas formas de delito, hay una criminalidad más violenta, existen situaciones que no conocíamos respecto de algunos mecanismos de delito que antes no estaban en Chile. Y bueno, todo eso lo hemos tenido que ir adaptando con la legislación. Carol Cariola, presidenta de la Cámara de Diputados, muchísimas gracias. Un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros. Que esté muy bien. Buenos días. Muchas gracias a ustedes, gracias a Radio Duna por la invitación. Consuelo Matías, nos vemos mañana. Ya está, que tengan buen día. Ya está Gonzalo Restini y la gran José Río. En la puerta, como dicen en el rodeo. En la puerta. Chao. Buenos días.